El credo de los apóstoles es la confesión cristiana más antigua. Todas las iglesias tienen lo que se llama una declaración de fe, es decir, un documento donde resume lo que esa iglesia cree. Bueno, los primeros creyentes también tenían una declaración de fe y ese era el credo de los apóstoles. Este credo tan sencillo se utilizaba para instruir a las personas nuevas en las verdades fundamentales de la fe cristiana. De modo que la persona, al oír esta enseñanza en base a las Escrituras, si ella creía todo lo que decía este credo, entonces podía ser bautizada. Entonces le bautizaban como una señal de que esa persona se convertía al Señor. Ahora, nosotros al estudiarla, hemos examinado este documento a la luz de las Escrituras, porque nuestro propósito es estudiar las Escrituras. La iglesia está para predicar la palabra, y los ministros, los pastores, los siervos de Dios estamos para dar la palabra, no otra palabra. Sin embargo, las confesiones, los credos, podría decirse que se les llama la palabra de la iglesia. La Biblia es la palabra de Dios y las confesiones es la palabra de la iglesia, es decir, lo que la iglesia confiesa, esto creemos. Entonces, al examinar este credo con las Escrituras, hemos visto de que están en concordancia con la Escritura y es una buena expresión de lo que nosotros creemos de las Escrituras. De modo que al nosotros aceptar este credo de los apóstoles, como he dicho algunas veces, estamos diciendo que nosotros creemos lo mismo que creían los cristianos de esa época. Y algo que caracteriza a nuestra iglesia es que nosotros no creemos nada nuevo. Todos queremos mostrar algo nuevo, ¿no? Las empresas cada día se esfuerzan por presentar un nuevo producto. Más en nuestra congregación no es nuestro deseo presentar nada nuevo, sino enseñar lo que siempre la iglesia ha creído. Porque tenemos como convicción que la verdadera fe es histórica, es decir, Dios es fiel en preservar la verdad a su iglesia. De modo que si nosotros dijéramos ahora que nosotros tenemos una enseñanza nueva o una nueva interpretación de las Escrituras, estaríamos diciendo que el Señor no fue capaz de guardar la fe a lo largo de la historia. Por el contrario, al decir que nuestra fe es histórica, estamos diciendo, creemos lo que Dios ha revelado a su pueblo, que está en las Escrituras. Y la forma de interpretarla es conforme a la forma más fiel y honesta, con la guía del Espíritu, y es lo que la iglesia siempre repite. Así que vamos a repetir este credo para poder reflejarlo en la memoria. Nosotros todos los miércoles lo repetimos hasta que terminemos de estudiarlo completamente, porque la repetición se va guardando en el corazón. Vamos a repetirlo a la 1, a las 2 y a las 3. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, una santa iglesia cristiana universal, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Amén. Muy bien. La semana anterior estamos estudiando a través de preguntas. La semana anterior preguntamos y dijimos, ¿qué provecho? La primera pregunta era, ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir también nosotros? La palabra de Dios dice que nosotros debemos morir. Nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados, sino una liberación del pecado y un paso a la vida eterna. Entonces, aquí hay algo interesante. Alguien podría preguntarse, ¿no? Si la Biblia dice claramente, las Escrituras dicen claramente que la paga del pecado es la muerte. Bueno, si Cristo vino a salvarnos, ¿por qué morimos entonces? Bueno, morimos, pero la muerte ya no nos atrapa, porque resucitaremos. La muerte, si bien sigue siendo una consecuencia del pecado, la palabra de Dios dice que Él nos libra de la muerte por medio de la resurrección de Cristo, y de eso vamos a hablar hoy día también. Sin embargo, igual morimos, si es que el Señor nos viene antes. Pero la muerte no es para pagar, para entrar a la eternidad y pagar por nuestros pecados, sino la muerte para el creyente, para aquel que ha puesto su confianza en el Señor,
cambia totalmente el sentido. Nosotros podemos mirar a todos los seres humanos y todos han muerto hasta ahora, ¿no? Los que han vivido antes que nosotros. ¿Cuál es la diferencia entonces de los que son creyentes y los que no? Bueno, nosotros no podemos ver la diferencia aquí, más la diferencia se ve cuando pasan a la eternidad. Para el creyente la muerte no es la condenación por sus pecados, no es la satisfacción por el pecado, es decir, lo que merece por el pecado, sino que es un paso a la eternidad donde se libera ya de este pecado. Es liberado totalmente de este cuerpo de pecado, esperando entonces la resurrección del Señor. ¿Qué provecho recibimos además del sacrificio y de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz? Por su poder nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado juntamente con Él, para que en adelante no reine más en nosotros las perversas concupiscencias y deseos de la carne, sino que nos ofrezcamos a Él en sacrificio agradable. ¿Qué provecho sacamos de la muerte del Señor? Bueno, el perdón de los pecados, la vida eterna, somos hechos hijos de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cuando Él murió en la cruz, como Él estaba muriendo en lugar nuestro, nosotros morimos con Él. Es decir, como Él tomó nuestro lugar, llevó nuestro pecado, tomó nuestra posición, era como que nosotros estuviéramos muriendo con Él y pagando con Él por nuestro pecado. Y como Él resucitó, nosotros también entonces, dice la Escritura, nosotros resucitamos a una vida nueva. Entonces, vamos a ver con las siguientes preguntas hoy día, a entender un poco más acerca de lo que es la resurrección del Señor. Muy bien. Entonces, no, me equivoqué. Ya hablamos de la resurrección. Mi mente está distraída un poco. La pregunta de hoy es, ¿por qué el credo de los apóstoles añade descendió a los infiernos? Esto es algo interesante porque cuando el Señor murió, ¿a dónde fue? ¿Fue al infierno o fue a la presencia del Padre? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen las Escrituras? Bueno, al Seol, en lugar de los muertos, sí, pero hay un lugar de los muertos donde están los creyentes y donde están los que no son creyentes. Entonces, como dijo el hermano, al paraíso. ¿Cómo sabemos? Le dijo eso al muy bien, al que estaba crucificado al lado de él, al delincuente que estaba recibiendo el castigo que merecía por su delito. Cuando él se arrepiente y clama a Jesús por salvación, el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso, ¿no? Estarás conmigo en el paraíso. O sea, vamos juntos para allá. Vamos a ir juntos al paraíso. Entonces el Señor fue al paraíso. Pero, aquí viene lo importante. Cuando dice el credo de los apóstoles, descendió a los infiernos, acordémonos que el credo no se basa en nuestra fe en el credo, se basa en lo que dice las Escrituras. Pero este credo nos ayuda a definir. Lo que dice ahí es que la palabra de Dios dice que Él en la cruz descendió al infierno porque ahí Él pagó lo que merecíamos nosotros por nuestro pecado. Entonces esto es importante. El Señor en la cruz sufrió la pena por el pecado nuestro. Fue condenado en la cruz. Muy bien, leamos todos juntos la respuesta. ¿Por qué se añade descendió a los infiernos? Todos juntos. Para que en mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sosiega con este consuelo, de que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. Cuando nosotros entendemos lo que el Señor hizo en la cruz, nuestra alma encuentra consuelo, encuentra fortaleza al entender de que fuimos ya librados de todos los tormentos y, como dice aquí, de las ansias del infierno. Entonces, y aquí yo quiero detenerme un momentito. Hay cosas maravillosas que vale la pena explicar bien y meditar un poco, pensar. Una de las cosas que los creyentes más necesitamos hoy día, de manera personal lo digo, y creo que como también ustedes son hombres como yo, o mujeres, somos seres humanos, a eso me refiero,
pasamos la misma circunstancia, ya sea que uno sea pastor, ya sea que alguien sea un empleado de una empresa, un profesor, un estudiante, un trabajador, un hijo, un padre, una madre, etc. Todos vivimos de una u otra manera momentos, y muchos momentos tensos en nuestra vida. Y momentos de ansiedad y de tristeza. Mayormente si somos creyentes. Y hermanos queridos, mientras más consagrados estamos al Señor, más vamos a sufrir. Porque Satanás va a atacar a aquellos que están sirviendo a Dios. Y hoy he compartido con algunos hermanos, por medio de WhatsApp nos comunicamos a veces los hermanos. Es una manera muy fácil hoy de comunicarse rápidamente. Y conversábamos de que Satanás nos está atacando constantemente. Y una de las cosas que Satanás hace es acusarnos. A Satanás se le llama el acusador. El acusador. Es interesante esto, ¿no? Muchas veces pensamos que los ataques de Satanás se presentan en forma de tentaciones. En forma de, para los casados, en forma de alguna persona atractiva que quiere que seamos infieles. O en forma de ganancias deshonestas. Sí, por supuesto que sí. Pero una de las cosas que hace Satanás es acusarnos. Acusarnos de lo mal que estamos. De lo mal que le fallamos, de lo que le fallamos al Señor. De lo deficientes, de lo incapaces, de nuestras debilidades. Y para eso puede usar muchas maneras y puede usar muchas personas para acusarnos. Sin embargo, ¿qué es lo que nos va a traer consuelo? Porque al sentirnos acusados, sentimos que no somos dignos de servir a Dios. ¿Y quién es digno? Si somos pecadores perdonados. Pero ahí es donde nosotros tenemos que mirar a la cruz de Cristo. Por eso es necesario, hermanos queridos, la meditación, el pensar en nuestra mente y recordar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Una de las cosas que el Señor me ha estado enseñando desde hace algún tiempo, y me lo sigue enseñando porque es difícil aprender, es controlar nuestros pensamientos, ¿no? La semana anterior hablaba en alguna de nuestras reuniones acerca de que la Escritura nos dice todo lo bueno, todo lo amable, como estudiamos con algunos hermanos, todo lo puro, todo lo digno de alabanza, en eso pensar. ¿Por qué la palabra nos enseña a que debemos decidir pensar en cosas buenas? Porque una de las cosas que más afecta a nuestra vida son nuestros pensamientos. Es cuando recordamos nuestros errores, cuando recordamos nuestros pecados, cuando recordamos lo que otras personas nos han herido, nos han dicho, nos han ofendido, nos han reclamado, cuando recordamos los problemas que hemos vivido, lo que hemos sufrido, lo que tenemos que hacer, la deuda que hay que pagar, los trabajos que hay que entregar, un montón de cosas que están en nuestra mente y nos perturban y nos atribulan. Entonces necesitamos descansar. ¿Y dónde encontramos el descanso? Bueno, el Señor Jesucristo dijo: venid a mí y os daré descanso para vuestras almas. Siempre el descanso lo vamos a tener en el Señor. Y una de las cosas que vamos a descansar es cuando recordamos que el Señor ya nos perdonó, que ya pagó lo que merecíamos. Hermanos queridos, por favor, si usted se ha arrepentido y ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, si usted ha reconocido a Jesucristo como el Señor, si le ha entregado su vida a Él, nadie le puede condenar, nadie le puede acusar, porque sus pecados ya han sido perdonados. Amén. Y de esto nos habla la Escritura. De esto nos habla el credo. Cuando decimos que el Señor descendió a los infiernos, es que en la cruz Él cargó nuestra maldad y sufrió nuestro castigo, sufrió todos los tormentos que nosotros merecemos sufrir por causa del pecado. Entonces nuestra alma encuentra consuelo, encuentra paz. Meditemos hoy día, y ahora vamos a meditar acerca de los padecimientos del Señor Jesucristo en la cruz. Y cuando meditamos en los padecimientos de Él en la cruz, nuestra alma encuentra descanso y encuentra paz. Y espero que usted pueda esta noche
salir de este lugar con paz en su corazón, recordando y meditando en lo que el Señor hizo por ustedes. ¿Amén? Muy bien, vamos a abrir las Escrituras. Bienvenidos. Siéntase como su iglesia. Muy bien. Entonces, voy a repetir, vamos a buscar Salmo 18. Mientras usted busca Salmo 18, yo voy a repetir. ¿Por qué se añade descendió a los infiernos? Para que en mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo, de que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. ¿Qué pasó al Señor Jesucristo? ¿Qué sufrió? Salmo 18. Salmo 18. Es un salmo que nosotros cantamos de diferentes maneras. Hay diferentes maneras de cantarlo. Por lo menos conocemos acá, la cantamos de dos maneras. Es maravilloso cantar los salmos porque hablan del Señor Jesús. Lastimosamente este salmo no lo cantamos hasta este punto donde vamos a leer. Algún día de cantarlo entero. Muy bien. Salmo 18 comienza así. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, que Él es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y ahí dice versículo 4 y 5. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, etc. ¿Qué dice acá? Bueno, cuando nosotros leemos este salmo, al comienzo del salmo, arribita donde está esa letrita chica, dice que es un salmo de David. Y nosotros decimos, ¿y qué tiene que ver estas palabras con el Señor Jesucristo? Bueno, ¿y qué dice la Escritura? ¿De qué habla la palabra de Dios? ¿De quién habla? De Cristo. Dice la palabra que cuando los discípulos se enteraron de que el Señor había muerto, un par de ellos, se devolvió rumbo a Emaús. No a esta iglesia, sino a la ciudad de Emaús. Hoy muchos también vienen con dirección a Emaús, pero ellos no alcanzaron a llegar. Ustedes sí. Entonces dice que el Señor se les aparece y ellos no lo reconocen. Y Él, en un momento, cuando Él les ve tan acongojado porque no entendían que el Mesías había muerto, Él les reprende y les dice tardos, lento para entender lo que dice la Escritura. Y dice que Él explicó lo que en todas las Escrituras, de Salmo, la ley y Moisés, y todo, el libro de los Salmos también, todo el Antiguo Testamento, dice lo que toda la Escritura decía acerca de Él. Y toda la Escritura hablaba de Él y hablaba de los padecimientos. De modo que los padecimientos de Cristo, para un judío, para ellos que eran judíos, que conocían el Antiguo Testamento, no deberían haber sido una sorpresa, sino que deberían haberlo entendido. Entonces, de aquí y de muchas partes más se nos desprende la siguiente verdad, de que el centro y el tema principal de las Escrituras es el Señor Jesús. De modo que aún y mayormente, entre medio de los salmos, encontramos ciertos textos que aluden al Mesías, lo que le iba a suceder. Y aquí expresa de manera muy clara lo que le pasó al Señor en la cruz. Estaba profetizando lo que le ocurriría. Y aquí el Señor expresa, aunque era en boca de David, profetizando lo que le iba a pasar al Señor, el Señor mismo está hablando aquí y dice, me rodearon ligaduras de muerte. Como que estaba atrapado, estaba amarrado. Amarras, ligaduras de muerte. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. El temor es algo muy feo, ¿no? Pero dice que torrentes de perversidad. Estuvo rodeado, estuvo sumido en la más densa oscuridad. Rodeado de la maldad, rodeado de toda la culpa que nuestros pecados tenían, que nuestros pecados merecían. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte.
Muchas veces yo les puedo confesar, y creo que usted también, hemos pasado momentos donde sentimos la oscuridad, a pesar de ser creyentes, mayormente cuando alguien no conoce al Señor. Nosotros podemos entender lo que nos sucede. A veces estamos sumidos en la más densa oscuridad, pero nunca se comparará con la oscuridad, con la muerte que experimentó el Señor. Es interesante, ¿no? Ninguno de nosotros, podrá experimentar los padecimientos del Señor. Ninguno de nosotros. Y alguno me dirá, ¿pero qué hay de alguien que no conozca al Señor? ¿Qué hay si en este lugar hay alguien que todavía no se ha arrepentido? Él sí lo experimentará, tampoco. Experimentará la oscuridad, experimentará la culpa, pero solo de su pecado. ¿Es la diferencia? El Señor experimentó todos esos tormentos, toda esa oscuridad, toda esa culpa de todos aquellos que creemos en Él. De todos los que Él ha salvado y salvará, que no somos pocos. ¿Entendemos esto? Si alguna vez nos sentimos así atribulados, entendamos que el Señor ya lo sintió, y Él lo sintió por nosotros. Tomó nuestro lugar en todo sentido. Tomó nuestro lugar para recibir el castigo por nuestro pecado, para que nosotros no lo recibamos. Tomó nuestro lugar para ser desamparado, y fue desamparado por el Padre, para que nosotros no seamos desamparados. Tomó nuestro lugar sintiendo la culpa, la oscuridad, el tormento, el temor y la angustia y todo cuanto sentimiento puede haber ahí oscuro, para que nosotros no tengamos que sufrir eso. ¿Me entienden? Es por eso, hermanos queridos, que una y otra vez tenemos que volver a la cruz de Cristo. Una y otra vez tenemos que volver a Él, recordarle, leer su palabra donde habla de sus padecimientos, pensar en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que Él tuvo que padecer. Y así nuestra alma encontrará descanso y alegría. Qué gozo da cuando recordamos que el Señor nos ha perdonado. Qué tormento sentimos cuando la culpa nos rodea. Pero qué alegría cuando recordamos que el Señor ya nos salvó y no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Amén. El Salmo 116. Vamos al Salmo 116, otro salmo que también alude a los padecimientos del Señor. Recordemos que todo lo que la Escritura dice tiene relación con el Señor. Recordemos que los hombres, los santos hombres que Dios usó en el Antiguo Testamento, también muchos de ellos eran figuras del Señor. Acordémonos que el Señor se hizo hombre y Él padeció como hombre también. Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado mis oídos, por tanto le invocaré en todos mis días. Y aquí dice el versículo 3, me rodearon ligaduras de muerte, semejante a lo que dice anteriormente, pero después dice, me encontraron las angustias del Seol, las angustias del Seol, las angustias que trae la muerte. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, etcétera, etcétera. Pero nuestra atención se centra en estas palabras. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Esa angustia que se percibe en la muerte, Él la sintió en la cruz. Angustia y dolor había hallado. Qué maravilloso para mí. Yo creo que aquí se mezclan muchas cosas, muchos sentimientos. Nos conmueve, nos impacta, pero también nos da alegría, tranquilidad, porque Él lo sufrió por mí. No tengo por qué yo sufrirlo. Solamente debe ver en mí agradecimiento por el Señor, por lo que Él hizo por mí. ¿Hemos experimentado una angustia como la del Señor? Experimentamos angustia, sí. Nuestro pecado nos angustia. Pero es porque nos olvidamos que Él pagó por nosotros. Y ciertamente Dios demanda de nosotros la obediencia. Claro que sí, por supuesto, en ninguna manera.
En ninguna manera la palabra nos enseña a que debemos pecar deliberadamente. Total, el Señor ya pagó por nosotros y no sentirnos mal. Si eso hiciéramos, hermanos, lo único que demostraríamos es que no somos verdaderos creyentes, que no hubo un verdadero arrepentimiento. ¿Pero por qué nos angustiamos? Porque Dios obró un arrepentimiento en nosotros, cambiando nuestro corazón. Mateo capítulo 26, por favor. Al final de Mateo, cuando ya está el Señor ahí, padeciendo sus momentos. Y es interesante que aquí dice algo similar a lo que decía anteriormente. Mateo 26. Mateo 26, versículo 38. Aquí el Señor todavía no está en la cruz, pero está yendo a la cruz. Ya sabe que su hora viene. Ya sabe que muy prontamente experimentará la muerte en la cruz, la condenación en lugar de los pecadores. A veces, si el sufrimiento de algo es fuerte, la espera lo es también. ¿O no? ¿Sí? La espera también le atormentó. Aquí es cuando el Señor se reúne con sus discípulos en el huerto de Getsemaní y necesita el apoyo de ellos. Y le pide que oren con él y no son capaces de orar. Y ahí ya el Señor comenzó a experimentar la soledad. Soledad que tuvo su clímax cuando Él en la cruz clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces el Señor aquí, en Mateo capítulo 26, versículo 36, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y ahí donde Él hace esta oración, cuando dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y tanta era la angustia y tanto era el tormento, que su sudor eran como grandes gotas de sangre, como grandes gotas de sangre. Estaba totalmente, y aquí Él expresa en estas palabras sencillas, pero que expresan la grandeza de su sufrimiento, expresan la magnitud de su padecimiento, y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Era un tormento que el Señor estaba viviendo ya. Tormento que se acrecentó en la cruz del Calvario. Eso pasó al Señor. Esos tormentos, y cuánto más la palabra no nos dice lo que Él vivió. Cuánto más dice y lo que no dice también. Entonces, pero todo eso lo pasó el Señor. Todo eso lo vivió, todo eso lo experimentó, para poder nosotros ser librados de todo eso. Librados de las ansias y los tormentos del infierno. Dice la Escritura, Isaías 53. Si usted quiere, Isaías 53 es el capítulo que todos debiéramos memorizar. Isaías 53 es un buen capítulo de la Escritura para entender la grandeza del sacrificio, la magnitud del sacrificio del Señor. Isaías 53, versículo 3 dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón dimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si anteriormente leíamos de los padecimientos, de la culpa por el pecado ante su Padre, ante el Dios Santo, ahora vemos los sufrimientos que él tuvo que vivir por la gente alrededor. Fue tratado, mire, el Señor fue puesto en una posición tan vil. Por eso la Escritura dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, que hasta los hombres vieron en Él eso. Fue desechado, fue despreciado. Dice la palabra entonces, versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la palabra aquí me impacta esta parte que dice aquí, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero Él lo fue por nosotros. Entonces aquí es lo interesante, dice que lo que está expresando aquí es que era tanto el sufrimiento de Él, y tanto fue rechazado y menospreciado, que la gente podía haber llegado a pensar, ¿qué hizo ese hombre para que el Señor lo castigara de esa manera? Y todos veían que el Señor lo estaba castigando. Todos veían que el Padre lo estaba condenando. Era un hombre que fue, y como dice la Escritura, fue puesto en maldición. Fue hecho maldito y la gente vio. Pero Él lo estaba padeciendo por nosotros. No hubo engaño en su boca, más por nosotros. Nosotros le dijimos, ¿qué habrá hecho Él para que Dios lo castigue de esa manera? Pero Él fue castigado por nosotros, en lugar nuestro. Eso es lo que dice la Escritura. Y por lo que Él padeció, por sus llagas, por sus tormentos, por sus angustias, por toda su desesperación, por el miedo que sintió, por todo, nosotros somos librados de todo lo que merecemos por nuestro pecado. Nosotros podemos tener paz, gozo, tranquilidad, consuelo, y especialmente consuelo. Si meditáramos más en los padecimientos del Señor, viviríamos más tranquilos. ¿Qué son los problemas de esta vida comparado con haber sido salvos del infierno? ¿Qué son las necesidades? ¿Qué son los problemas que tenemos que vivir si hemos sido librados de los tormentos del infierno? Si nuestros pecados han sido perdonados, si ahora tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos para ser feliz? ¿Qué más queremos para abandonarlo todo y seguirle a Él si Él ya nos perdonó nuestra culpa? Bendito el Señor quien padeció por nosotros. Nunca debemos olvidar, nunca debemos menospreciar lo que el Señor hizo por nosotros. La cruz de Cristo, su sacrificio, sus padecimientos, es el tema central de la iglesia. Es la razón principal por la cual debemos adorarle y alabarle. Es por eso que nosotros como congregación, también siguiendo el ejemplo de los primeros creyentes, creemos que es necesario cada domingo partir el pan y tomar de esa copa. Porque día tras día tenemos que recordar que nuestros pecados han sido perdonados. Que Él padeció por nosotros. Sí, el Señor nos dio la salud, el Señor nos dio la vida. El Señor hizo un mundo hermoso, lleno de deleites para que lo disfrutemos. Pero nada se compara al mayor acto de amor y de gracia y misericordia que haber padecido por nosotros en la cruz. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir que descendió a los infiernos? Eso está puesto para que nosotros entendamos que Él padeció por nosotros en la cruz el castigo que merecíamos nosotros sufrir en el infierno, para que así nosotros encontremos consuelo, fortaleza, y nos sostengamos en esa verdad para seguir adelante sirviéndole a Él y dejando toda nuestra culpa en sus pies. Amén. Vamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta también es muy importante, dice, la siguiente pregunta dice, ¿qué nos aprovecha la resurrección de Cristo? Y ve que yo al comienzo estaba al revés. Era esto lo que también tenía en mi mente. Entonces, y aquí viene. Quizás detengamos un momento aquí, pensemos, mientras tomamos un traguito de agua, piensa un momento, para no irnos de golpe al otro tema, aunque está muy relacionado también, con su permiso. Ya que me pusieron vasito. Muy bien. Hemos hablado de los padecimientos del Señor. Pero ¿qué hay de la resurrección del Señor? Como que me siento un poco incómodo de haber pasado de los sufrimientos del Señor. Quizá eso debiera detenernos. Sin embargo, lo estamos haciendo mal porque después de morir, ¿qué pasó? Resucitó. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Sus padecimientos y su muerte, su padecimiento y su resurrección son importantes.
Tan importante lo uno con lo otro. Entonces aquí viene la resurrección del Señor. ¿Quién nos aprovecha la resurrección de Cristo? Todos juntos. Primero, por su resurrección ha vencido la muerte para hacernos participantes de aquella justicia que conquistó con su muerte. Segundo, también nosotros somos resucitados ahora por su poder a una nueva vida. Tercero, la resurrección de Cristo, cabeza nuestra, es una cierta prenda de nuestra gloriosa resurrección. Y aquí hay algo importante. Era imprescindible también que el Señor resucitase. Era imprescindible. Porque al resucitar, Él es la garantía de todo lo que Dios nos da por lo que Él padeció en la cruz. Y es la manera en que Él nos imparte aquello que compró en la cruz también. Entonces, aquí vamos a mirar la resurrección de Cristo un momento. Si nos detuvimos a observar la muerte en la cruz, ahora vamos a observar esa tumba abierta. Y esto es algo que también necesitamos meditar. Todo lo que tiene que ver con el Señor es digno de que ocupe todos nuestros pensamientos y nuestro corazón. Si tuviéramos que decidir en qué pensar y borrar todo lo demás, decidamos pensar en Cristo. Si no tuviéramos nada más en la Escritura que solamente lo que habla de los padecimientos y la resurrección de Cristo, eso ya sería suficiente para traer consuelo y edificación a nuestra alma. Dios es tan grande, tan maravilloso, tan eterno, tan poderoso, que hasta una parte de Él satisface toda nuestra vida. Él lo llena todo y aún lo más mínimo de Él lo llena todo. Pues Él es eterno, infinito. Entonces vamos a la resurrección de Cristo. ¿Qué nos aprovecha? Tres cosas. Primero, por su resurrección nos imparte, nos otorga la justicia que Él compró. Justicia no en el sentido del juicio, sino la justificación. En segundo lugar, como Él resucitó, Él nos hace resucitar a una nueva vida. Y tercero, como Él resucitó entre los muertos, nosotros tenemos la garantía de que si morimos, también resucitaremos de los muertos. La una tiene que ver con la resurrección en una vida nueva y la otra tiene que ver con una resurrección total en el cuerpo y el alma, en todo sentido. Primeramente, por su resurrección, Él nos imparte su justicia. La justificación. Romanos capítulo 4, por favor. Por favor, abra su Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el 23. Y no solamente con respecto a Él se escribió, que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y dice, el Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire, uno es el fundamento y otro es el propósito. ¿Cuál es la razón por la cual Él padeció? Por nuestras transgresiones. A causa de nuestras transgresiones, a causa de nuestras maldades, Él fue entregado a la muerte. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito resucitó? Para nuestra justificación. No sé. Él murió en razón de nuestros pecados y resucitó para otorgarnos su justicia. Porque Él resucitó, Él puede impartir la justicia a todos aquellos que creen en Él. Él murió, pagó la deuda y volvió para otorgar el perdón de esa deuda. Para otorgar el recibo de pago. Para otorgar, ¿me comprende? Para otorgarnos aquella justificación. Ya para que todos aquellos que venimos a Él, por la fe recibamos ese perdón. La cancelación de nuestra deuda porque Él ya la pagó en la cruz. Amén.
Vamos a ver entonces esta maravillosa verdad aquí en otro texto de la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera carta del apóstol Pedro, por favor. Si alguien tiene dificultad en encontrar los textos, no se preocupe, puede escuchar. Lo importante es que entienda lo que el Señor le quiere decir. A veces en la búsqueda de los textos no nos perdemos del hilo de lo que se está diciendo. Así que no se sienta mal si usted no puede buscar los textos. Bueno, ¿qué? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice aquí, comienza con una bendición. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Perdón, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Entonces miren lo que dice aquí. Es una alabanza, dice, bendito sea el Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él, conforme a su misericordia, por la misericordia que Él tuvo por nosotros, nos hizo renacer, no para ser condenados. Nos hizo renacer, no para seguir viviendo igual. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza real, viva. No fuera del cuerpo, no para una esperanza en la otra vida, sino una esperanza en esta vida a la cual fuimos creados. Déjenme explicarlo de esta manera. Algunos me preguntan, ¿y cómo viviremos en la eternidad? Viviremos con un cuerpo y viviremos en una tierra. Y hay un cielo y una tierra nueva, dice la Escritura. Y comeremos y trabajaremos y disfrutaremos de todo. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para andar como espíritus flotando por ahí. Fuimos creados para vivir, no para permanecer en la muerte. Aunque el creyente, como vimos la semana anterior, aunque para el creyente la muerte no es la condenación, tampoco fue creado para vivir muerto, ni aunque fuera un hermoso estado morir con Cristo, lo es. Aunque es hermoso para los creyentes que mueren ir al paraíso y estar con el Señor, más glorioso es ser resucitados y vivir con el Señor que estar muerto con el Señor. Entonces nosotros fuimos renacidos para una esperanza viva, para una vida, para volver a vivir, para vivir con el Señor por la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza tiene que estar puesta no en la muerte. En la muerte para el creyente la muerte para el creyente es un lugar de descanso, de espera, pero no es nuestro estado final. No es lo que anhelamos, no es lo que esperamos. Lo que esperamos son, como dice aquí en Primera de Pedro, si no me equivoco, en segunda, esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Pero todo es por la resurrección del Señor. Por la resurrección del Señor entonces somos renacidos, se nos da la justicia de Dios. Pero también, en el caso de que tengamos que morir, si es que el Señor no viene antes, aunque yo creo que faltan algunas cosas para que venga todavía, si nos toca morir, sabemos que porque el Señor resucitó, resucitaremos. Pero antes de eso, me estoy adelantando a la tercera parte. En base a lo que Él resucitó, nosotros espiritualmente ya resucitamos con Él. ¿Se acuerdan que la semana anterior veíamos que en la cruz Cristo murió, nosotros también morimos con Él, pero estamos vivos? No, hablamos de una muerte espiritual al pecado. De la misma manera, volvemos a vivir, pero en una nueva vida. Aquí no estamos hablando de la resurrección corporal, sino de la resurrección, podríamos llamarle espiritual, ¿cierto? Muy bien. Entonces, Romanos capítulo 6 nos enseña, y aquí dice lo que ocurrió tiempo pasado con nosotros. La resurrección del cuerpo es algo que esperamos, es algo que no se ha cumplido todavía. La resurrección espiritual ya la hemos experimentado si hemos conocido al Señor. Romanos capítulo 6, justamente donde habla de la muerte del pecado. Y aquí dice, mientras usted busca Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, versículo 3, o no sabéis que hemos sido
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y aquí dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y aquí viene. La muerte, la sepultura y la resurrección del Señor están íntimamente ligadas y conectadas a nuestra experiencia de conversión. Esa obra es la que nos da la salvación. ¿Cómo podemos nosotros volver a vivir en una vida diferente si no hemos muerto a la vida anterior? ¿Me comprenden? Primero es necesario morir para poder comenzar otra vez. Como cuando sucede algún cambio radical en nuestras vidas, en el trabajo, algo así. Es necesario terminar algo para comenzar otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice la palabra que era necesario que muriéramos al pecado para vivir sin pecado. Entonces, cuando el Señor murió en la cruz, tomó nuestro lugar y nosotros morimos con Él. Fuimos sepultados, ¿para qué? Para poder resucitar a una vida nueva. Entonces, esta es la resurrección espiritual. ¿Qué es lo que hace el Señor? Bueno, esto es algo muy difícil de entender, pero el Señor, por así decirlo, cuando Él obra en nosotros para salvarnos, en el momento de nuestra conversión, o en la obra que el Señor hace, que es tan profunda y tan inexplicable a veces, Él nos conecta a lo que hizo su Hijo en la cruz. Nos hace morir, nos hace ser sepultados y nos hace resucitar. Pero por otro lado es algo que ya ocurrió. Como ya desde la eternidad fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo, cuando Él murió, ya morimos nosotros con Él, ni siquiera antes de nacer. Fue sepultado y ya nosotros resucitamos con Él. Eso ocurrió en la cruz del Calvario también. Ocurrió y se hace efectivo en nosotros, si se puede decir, o se aplica a nosotros, mejor dicho, cuando nosotros creemos, cuando el Señor obra, más bien dicho, en nosotros, y obra en nosotros la salvación. Entonces aquí viene lo interesante. En razón de que Cristo resucitó de los muertos, Él nos da una vida nueva, porque con su muerte nos hace morir al pecado y con su resurrección nos da una nueva vida. Si no hubiera resucitado el Señor, no tendríamos una vida nueva. ¿Amén? Amén. Por eso es importante la resurrección. Por eso que la palabra de Dios dice que hay que creer en que Él resucitó de los muertos para ser salvo. O sea, hay que creer todo de Jesús, no una parte. No se puede creer en Jesús como el Salvador si no se le reconoce a Él que es el Señor. Porque un Jesús que no es Dios no me puede salvar. No puede ser un mediador. No podemos decir que somos salvos si no creemos que Él resucitó de los muertos. Se cree todo de Cristo para ser salvo. Muy bien. También dice la Escritura entonces aquí que nos hace resucitar. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Efesios 2, versículos 5 y 6. Vamos a leer desde el 4. Dice la palabra que nosotros estábamos antes muertos en nuestros pecados. Muertos. Pero el Señor nos dio vida. Y aquí dice, pero Dios, versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, que abunda en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, o a pesar de nosotros estar muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí hay algo maravilloso, ¿no? Dice que nosotros estábamos muertos en nuestro pecado. Por un lado, Él nos hizo morir cuando murió Cristo. Pero nosotros también estábamos muertos espiritualmente. Decir, no,
No podíamos ver, no podíamos palpar, no podíamos experimentar el reino de Dios. Por eso fue necesario lo que el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Volver a vivir para poder ver siquiera el reino de Dios y experimentarlo y entrar en él y todo lo demás. Entonces dice que nosotros que estábamos muertos, el Señor nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo resucitar con Él. Nos dio vida y nos hizo resucitar y nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea, aquí viene, todo esto tiene que ver en lo que nosotros tenemos por estar unidos a Cristo. Ese es el punto. Por estar unidos a Cristo. Por estar unidos a Él, cuando Él murió, nosotros morimos. Y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Y cuando Él ascendió, nosotros ascendimos con Él. ¿Y desde cuándo estamos unidos a Cristo? ¿Desde cuándo estamos unidos a Cristo? Desde que aceptamos a Jesucristo. Desde antes. Dice Efesios capítulo 1. Bendito sea, versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ya fuimos unidos a Cristo. Ya Él nos amó. Ya nos conoció. Ya tuvo una relación con nosotros. Y un día se cumplió todo lo que Él tenía para nosotros. Entonces esto es más grande. Estamos unidos, desde la eternidad hemos estado unidos al Señor. Y porque estuvimos unidos al Señor, un día Él vino y Él murió y nos hizo morir con Él. Y fue sepultado y fuimos sepultados con Él. Y resucitó y nosotros fuimos resucitados con Él. Y se sentó en lugares celestiales y como estamos unidos a Él, nosotros estamos con Él ahora ahí. Estamos ahí con Él espiritualmente. Y un día también estaremos en todo sentido con Él. Amén. De ahí llegamos entonces, en tercer lugar, al resucitar, su resurrección es la garantía que nosotros también resucitaremos con Él. Es la garantía. Primero a los Corintios capítulo 15, y este es nuestro texto con el cual vamos a culminar. Primera Corintios capítulo 15, versículo 20. Muy bien, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, es decir, Él es las primicias de los que resucitaron. Él es el primer fruto de la resurrección. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Y aquí está el orden de la resurrección. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego el fin. ¿Cuántas resurrecciones hay? ¿Cuántas resurrecciones hay? Sin contar la de Lázaro y la de otro que fueron señales. Aparte de esas, ¿cuántas resurrecciones hay aquí? ¿Aquí cuántas se mencionan? Aquí. ¿Sí? Dos. Dice, ¿en qué texto es? Ahí. Dice que el Señor, versículo 2, así como en Adán todos mueren, en Cristo resucita. Venía diciendo que Cristo es las primicias. Dice, en Cristo todos serán vivificados, pero en este orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Luego después de eso, ¿qué? No hay nada más, el fin. Donde el Señor ya vence. ¿Cuántas resurrecciones hay? 2. Cristo, las primicias, luego nosotros en su venida. Y después es el fin. Donde ya termine con todo dominio en este mundo. Entonces,
No, como el Señor resucitó, Él es la primicia. Ahora, ¿qué es esto? Las primicias, ¿qué son? Los primeros frutos, ¿no? Los primeros frutos dicen algo. ¿Qué dicen? Tanto es así que no solamente el pueblo de Israel, ellos tenían que dar las primicias a Dios, sino que también en muchas culturas se celebraban los primeros frutos, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta de eso? En los campos a veces, no sé si aquí en Ecuador también, pero en otras partes yo sé que celebran la primera cosecha. La primera cosecha. ¿Por qué? ¿Por qué se celebra la primera cosecha? ¿Porque no hay más? ¿Porque es la única? No, pues. Porque esa primera cosecha asegura que vienen más cosechas después. ¿Me entiendes? Por eso se llaman las primicias. Es como cuando de pronto, no sé, por ver, la mamá está preparando algo y da un pedacito para que prueben. Eso es toda la comida. No, es una pequeña muestra de lo que viene después. Entonces, cuando dice que el Señor Jesucristo es la primicia de la resurrección, es que Él es la garantía de que nosotros vamos a resucitar un día también. Y nosotros podemos tener la seguridad, la certeza y anhelar y esperar esa resurrección nuestra, porque sabemos que el Señor resucitó. Y esa es la garantía. Como dice Efesios también, capítulo 1, que Él nos dio a su Espíritu, así como dice que nos dio su Espíritu, y que el Espíritu que tenemos es la garantía de la herencia que recibiremos. La resurrección del Señor es nuestra garantía que resucitaremos con Él algún día. Amén. Es maravilloso esto, ¿no? Mire, tan sencillamente para poder terminar y concluir, la palabra nos llama a que nuestra mente, nuestro corazón se enfoquen en el Señor. Fuimos rescatados por Él, pero no vamos a disfrutar ni gozar ahora en el presente de esa gracia, de ese perdón, de esa justificación, de esa esperanza, si no entendemos lo que el Señor hizo por nosotros. Una de las cosas que más necesita todo creyente para poder vivir una vida que agrada a Dios es entender y saber lo que el Señor hizo por él. Es tan sencillamente como eso. Lo más grandioso lo hizo Él, no nosotros. Lo más grandioso no está en lo que nosotros podamos hacer, es en lo que Él hizo por nosotros. Y eso que Él hizo por nosotros, si hemos creído en Él, eso nos salvó, eso nos da la vida nueva. Pero eso nos alienta, eso nos conduce, eso nos dirige en nuestra vida. Encontramos el consuelo cuando nos sentimos culpables, cuando estamos llenos de tribulaciones, al ver que el Señor pagó por nosotros, que Él ya sufrió por nosotros y que Él experimentó lo que nosotros hemos experimentado pero en mayor grado, y como dice el libro de Hebreos, Él puede compadecerse de nosotros porque Él fue probado en todo. Encontramos consuelo al saber que Él también sufrió, pero encontramos consuelo en saber que Él no sufrió por nosotros para que nosotros no tengamos que sufrir. Pero también encontramos consuelo al saber de que aunque sea difícil seguir al Señor, después de la muerte que viene, la resurrección de los muertos. Siempre va a haber la esperanza de que después de todos estos padecimientos, estaremos con Él en gloria. ¿Qué le movió al Señor a entregar su vida de esa manera? Dice el libro de Hebreos, por el gozo que había delante de Él. Menospreció el oprobio. Menospreció la cruz, el oprobio. Es decir, no está diciendo que no fue importante su muerte, está diciendo que para Él no fue tan importante, tan grande los sufrimientos como el gozo que iba a experimentar después. De la somos llamados a seguir al Señor. Y el seguir al Señor implica que a lo mejor también tenemos que pasar por una cruz. Que también tenemos que padecer por causa del Señor. Él padeció por causa nuestra, nosotros padeceremos por causa de Él. Pero el padecimiento no se compara. Porque Él padeció por pecadores, nosotros padecemos por el santo, padecemos por el amoroso, padecemos por el que dio su vida por nosotros. Y cuando sea difícil andar por esos caminos de la cruz, cuando en nuestro andar en la vida cristiana, consagrándonos más, renunciando más a este mundo, sirviéndole más a aquel que nos amó, sea duro y difícil, acordémonos que después hay la resurrección. Y acordémonos que un día estaremos en cielo nuevo y tierra nueva por todo lo que hizo. Amén. Que el Señor sea nuestro consuelo
Que el Señor sea nuestra paz. Que el Señor bendiga sus vidas.